Marcos 4, del 26 al 29. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice así. ¿La tenemos? Si no, la tenemos en nuestras pantallas. Quiero darle las gracias a cada uno de los presentes. Bienvenidos todos a la casa del Señor, donde el Señor los ha plantado. Y de eso vamos a hablar este día, de cómo nos ha plantado el Señor y del crecimiento en el reino de Dios. Y sigamos la lectura. Marcos 4 nos dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque suyo lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espina, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu bendita parábola, Señor, para que nosotros podamos entender, Señor, cómo tú quieres que estemos plantados, Padre Santo, cómo tú quieres que crezcamos, Señor. Que seas tú, Padre bendito, hablando a cada uno de los corazones, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y como pueden ver, esta hermosa parábola nos dice, y ahí si ustedes tienen su Biblia, dice el crecimiento de la semilla. Pero como nos habla también de plantar, yo le he dado de tema este día, plantando y creciendo en el reino de Dios, que es como cada uno de nosotros tenemos que estar plantados en nuestra vida. Esta hermosa parábola del crecimiento de la semilla, a mí me llama la atención porque es una analogía de sembrar la preciosa palabra de Dios en cada una de las personas y comenzando por nosotros mismos. Llámese mujer, llámese hombre, llámese niño, el reino de Dios es para todos. Y el Señor nos llama a que nosotros estemos plantados, a que plantemos esa semilla y que la depositemos en buena tierra, que nos plantemos, como vamos a ver más adelante, Dios quiere que esté plantada en su casa para que así pueda crecer y luego dar frutos, que son los frutos que el Señor está esperando. Y como comienza esta parábola en Mateo 4:26, que el reino de Dios se parece a una semilla, dice, que es plantada, que nace, crece en el reino de Dios y que su crecimiento es constante, nos dice, porque nos dice, cuando un hombre echa la semilla en la tierra, así lo compara, el Señor nos dice, cuando alguien planta, ese hombre puede ser un agricultor, puede ser cualquier persona que tenga, atesore esa bendita palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos plantados en buena tierra, y no solo plantados en buena tierra, sino que tengamos un crecimiento constante. Dios nos prepara para que estemos listos para vivir en este reino de Dios. Dios quiere que nosotros, esa semilla y ese crecimiento sea integral. No porque somos cristianos vamos a llevar una vida encapsulados, como dicen muchos. No, nuestro crecimiento es integral en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, dice, no somos de este mundo, pero sí estamos en este mundo. Por tanto, nosotros tenemos que dar crecimiento. Pero así como era en el principio, dice que en el principio estaba el Espíritu de Dios. Y allá en Juan 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y quién es el Verbo, hermana? Jesús mismo. Jesús es el de ayer, de hoy y siempre, y el que vivirá por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo cree usted?
Y eso es la bendita palabra, la que hoy quiere sembrarse en nuestro corazón. Y si usted ya sembró esa palabra en su corazón, quiere que esté plantado para que dé buenos frutos. Y no solo plantado, sino que también pueda dar crecimiento. ¿Crecimiento dónde? En el reino de Dios, que es un reino espiritual, pero también es un reino, dijimos, material, porque es algo espiritual. Es espiritual y es material porque estamos en este mundo desarrollándonos para poder recibir esas buenas nuevas, llevarlas y dar buenos frutos. Todos esperamos que en ese proceso de plantación tenemos que arraigarnos. Y para arraigarnos siempre hay un proceso, porque cuando usted siembra una semilla y está dando raíces, nunca lo vemos. Y ese es el proceso más largo que un hijo de Dios tiene en su vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos arraigándonos a esa tierra que Dios nos ha plantado, no vemos la raíz y entonces solo estamos en proceso, y el proceso algunas veces es difícil, es doloroso, pero Dios en su infinita misericordia nos ayuda a ir pasando poco a poco ese proceso. Dios no espera crecimiento donde nunca sembró semilla. Algunas veces nosotros insistimos que queremos que alguien dé semilla o que dé fruto, pero Dios no ha plantado la semilla. Dios espera en usted y en mí, en los hijos de Dios, donde ha plantado esa semilla, que dé crecimiento, que pueda dar buenos frutos, que pueda llevar una vida de acorde a la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Dios plantó la semilla en usted y en mí. Solo necesitamos esforzarnos y ser valientes. Como les dije, el proceso cuando se siembra la semilla, cuando se planta, cuando se está arraigando, es duro. Algunos, porque es un cambio de vida. Si yo quiero tomar la Biblia con la mano derecha, ¿qué tengo que hacer? Soltar el micrófono y entonces ya no me van a escuchar. Pero el Señor quiere que soltemos lo malo para Él poder edificarnos poco a poco, para podernos ir arraigándonos a esa buena tierra, a esa tierra en la cual nos ha plantado. Así es que el Señor nos llama a ser esforzados y valientes. Esto conlleva un proceso. Y este proceso no es que hoy recibí al Señor. Algunos tienen la bendición que cambian de un solo giro, pero el proceso en el camino del Señor es paulatino. El Señor pone la semilla. El Señor puede llevar esa semilla a una tierra. Él sabe dónde lo ha llamado, a qué casa lo ha llamado a plantarse, que es la casa del Señor. Allá en Efesios, no sé si usted está siguiendo el estudio bíblico de los días miércoles, en Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor, en su poder de su fuerza. Solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos fortalecernos en el Señor. Solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a soportar el proceso. Yo no creo que alguien haya llegado a Cristo y no pase un proceso. Todos llevamos un proceso porque estamos dejando nuestra antigua manera de vivir, nuestras cosas que no le agradan al Señor, nuestras cosas que no están bajo la voluntad de Dios, y quitarse las cosas malas es más difícil que ir aprendiendo cosas nuevas de la nada. Por eso el llamado es a que nosotros debemos instruir a nuestros niños. La Biblia nos dice: instruye al niño desde pequeño. ¿Para qué? Para que él no le cueste llegar a la palabra de Dios, para que vaya fortaleciéndose con esos principios y valores en la palabra de Dios, valores que le sirven para la vida práctica. Los proverbios, si usted puede ver y lee los proverbios, y va a ver que ahí va la respuesta para cada una de las necesidades de nuestra vida. La Biblia nos permite que nosotros podamos como un fruto, ver qué fruto vamos a dar. Usted ve, si usted tiene una manzana, usted puede abrir su manzana y puede contar cuántas semillas tiene una manzana. Si tiene un melocotón, mucho más fácil porque solo tiene una semilla.
Si tiene una pera, todavía alcanza a contarla. Así es Dios. Usted puede ver la semilla que se va a sembrar, pero solo Dios, en su infinita misericordia y en su poder, en su fortaleza, Él sabe cuánto fruto va a dar cada semilla. Dice el Señor que sus frutos se van a multiplicar al 100 por 1. Y esa es la misión que nosotros tenemos: sembrar una semilla de fe, una semilla en el reino de Dios. Cada semilla que se ha plantado va a dar frutos. Tal vez no instantáneamente, porque no podemos dar frutos al instante. Al instante es el café instantáneo. Le decía a mi esposo que a él no le gusta las sopas instantáneas, mucho menos el microondas. Yo le digo, a veces vamos a la carrera y le digo, quiero comer, ¿tiene hambre? Yo quiero ponerle microondas. No, él no le gusta, entonces tiene que esperar el proceso que la comida se caliente. Las cosas de microondas son las cosas fáciles, pero eso llevan un bajo nivel nutricional. Pero si usted quiere solo alimentarse, como nos decía ya aquella señora que extendió sus tentáculos hasta acá, que los churritos, Diana, son necesarios en la pandemia, dijo, ¿por qué? Porque tienen alto nivel nutricional. Si usted se va a alimentar solo con churritos, Diana, va a estar todo desnutrido. De igual manera, si usted alimenta a sus hijos con ese tipo de alimentos, pero nosotros necesitamos alimentarnos ¿con qué? Con la palabra de Dios, que es la semilla, que vamos a sembrar en otras personas, es la que va a dar fruto. Usted siembra una semilla, pero usted no conoce en la persona que sembró la semilla qué potencial hay en ella. Usted no sabe que va a ser un evangelizador, uno que lleva las buenas nuevas mucho más, conoce muchas más personas. Hay personas que son muy sociables. Mi esposo es mucho más sociable que yo. A mí me cuesta hasta levantarme a la hora del saludo, y si ven, no me levanto. Mis redes sociales me las lleva mi esposo y él es el que me da like y me comparte ahí para que no estén muertas. Pero hay otros que el Señor les ha dado ese privilegio de ser sociales, ser el socialité de su área. Conoce muchas personas. Usted siembra una semilla y esa semilla se va a multiplicar al 100 por 1, dice el Señor. Por eso el Señor nos manda a que nosotros sembremos primero la semilla, esa semilla de fe en nuestro corazón, que la plantemos y que luego crezcamos y luego que llevemos a otras personas, primero a los que nosotros amamos, que es nuestro círculo cercano, y luego a las demás personas. Esa es la importancia de nuestra salida que vamos a tener próximamente: ganar almas para Cristo. El evangelizar, dice la palabra de Dios, que es de sabios, porque ese deseo de ir y ganar un alma solo viene de Jehová, nuestro Dios, que es el que nos da ese potencial, es el que nos da esa fuerza, esa valentía para ir tras las almas, ese deseo de ir tras las almas, porque no todos tienen ese deseo de ir tras las almas, porque, ay no, me van a saber qué me van a decir, y es más fácil estar en su confort que ir y enfrentarse a una persona que usted no sabe qué le va a decir o cómo le va a resultar. Nosotros que venimos de misiones, y ya el pastor les contó que hasta el hacha nos han ofrecido, pero para la gloria del Señor, el Señor sabe que ahí sembró una semilla y se multiplicó. ¿Al cuánto? Al 100 por 1, porque el Señor no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Nosotros trabajamos en un lugar, en la misión, pero ha dado frutos, porque estas personas se han multiplicado. Cada vez que usted lleva la palabra de Dios, cada vez que usted le presenta el evangelio, las buenas nuevas a alguien, está sembrando una semilla, y usted esa semilla tiene que darle continuidad. ¿Para qué? Para que se pueda plantarse, para que pueda tener ese crecimiento espiritual, para que pueda cimentarse y echar raíces y luego dar buenos frutos. Así es que toda semilla es de bendición. ¿Para qué? Para dar buena cosecha. Toda buena semilla. El dar frutos no es al instante, porque usted no es que hoy siembra una semilla y que mañana dio el fruto. Lleva un proceso
que es para dar la semilla. Por eso esta bella estación, el otoño, es una estación donde estamos recogiendo lo último de la cosecha en esta área, acá en California. Estaba viendo y viendo un documental que esa época, dicen muchos, no hay trabajo, pero está pidiendo California muchos trabajadores. ¿Por qué? Porque las cosechas se están perdiendo, porque no hay recolectores de cosecha, no hay agricultores, la cosecha ya está dada. Inclusive los viñedos dicen que va a ser la cosecha tardía y hasta por la televisión están pidiendo que lleguen obreros para poder cortar esos viñedos. Pero para eso hubo un proceso. Primero se preparó la tierra. Usted, antes de salir a evangelizar, antes de hablarle a una persona, tiene que preparar esa tierra, orar. Para eso son los ayunos y oración por intercesión, para poder preparar el corazón de aquella persona que quizás no conocemos, pero que necesita del Señor, y el Señor la va a poner en nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros podamos plantar una semilla de bendición, que nosotros podamos llevar también ese crecimiento personal a las demás personas, porque cuando nosotros ya vamos creciendo, el Señor pone ese querer y el hacer de ganar un alma. Dios multiplica esa semilla al 100 por 1. Así como les digo, usted siembra 5 semillitas de manzana. Cada semillita, usted no puede contar, no sabe cuántas manzanas va a dar esa semilla, pero el Señor sí sabe en su infinita misericordia cuántos frutos va a dar cada una de las semillas. Y para eso es que nosotros plantamos en el reino de Dios, para llevar muchos frutos, para llevar frutos que también pueden ser sus talentos, sus dones, y cada uno el Señor le ha dado actitudes para que usted pueda llevarlas y compartirlas en el reino de Dios, y también llevarla a cada una de sus ocupaciones diarias. Cuando planta tu semilla, ya no se mueve solo para dar buenos frutos, sino que se multiplica. Y esta semilla de fe no la plantamos solo en nuestros corazones, sino que en nuestros hijos y en las demás personas. He ahí la importancia de ir a ganar almas para Cristo. Esas almas no son para el pastor, para la iglesia o para su vanagloria. Esas almas son para Cristo. Sembrar la semilla primero en nuestro corazón. Y luego tenemos que sembrar esa semilla de evangelización en otras personas que no conocen del Señor. Sembrarnos nosotros también en nuestra iglesia, porque si Dios nos ha llamado a un lugar es para plantarnos, para echar raíces, y cuando echamos raíces damos frutos. Por eso es que algunas veces nunca vemos nuestros frutos ni las bendiciones, porque no estamos plantados, andamos de un lado de la seca a la meca y no nos plantamos. Y Dios siempre tiene un llamado para cada uno, un llamado a su servicio, un llamado al lugar donde va a congregarse, tiene un llamado individual para cada una de las personas. Pero siguiendo la lectura, Marcos 4:27 nos dice, sigamos en la misma parábola. 4:27 dice, y duerme, y se levanta el hombre de noche y de día, y la semilla crece y crece sin que él sepa. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y nosotros nos llenamos de su palabra, va creciendo. El hombre viejo mengua y el hombre espiritual va creciendo en cada una de nuestras vidas. Nos sigue recordando en esta parábola que debemos cultivar y cuidar a sí mismo nuestra semilla. Nuestra semilla, valga que diga personal, así como lo de nuestro núcleo, de nuestras personas que nosotros amamos. Porque la raíz es lo más difícil, porque dijimos hace un momento que no lo vemos. Y en ese proceso algunos se salen del camino. Porque dicen, yo nunca vi cambios, yo nunca vi mi bendición. Y la semilla es la palabra de Dios en nuestra vida. Para eso que necesitamos congregarnos, leer la Biblia, orar. Y esa iglesia es fruto de una semilla. Hemos estado celebrando el legado de nuestro pastor fundador. El Señor puso
una semilla en nuestro pastor fundador y el deseo de crear esta organización, el Tabernáculo Bíblico Bautista. Y podemos ver ahora muchas filiales y es bien bonito llegar a una iglesia donde todo ya está hecho, donde otro ha trabajado y llegarme a sentar. Pero el Señor no lo ha llamado ahí. El Señor sabe dónde lo ha llamado. ¿Para qué? Para que usted se plante, para que usted crezca, para que usted sirva, para que usted gane almas. ¿Para qué se ganan almas? Para el crecimiento, para llevar más frutos al Señor. Evangelizar es plantar una semilla. Plantar una semilla en cada corazón, en aquellos que no conocen. Como les digo, es fácil y es bonito llegar a una iglesia. Bueno, yo me gozaba cuando el pastor andaba de misionero y andaba de evangelizador porque lo llamaban a las misiones y es bien bonito llegar a una iglesia donde uno no conoce a nadie, no conoce la vida de nadie y se para y uno predica. Y nadie lo conoce y si ya habló fue el Señor, no dice, ya le contó X persona mi vida o algo. ¿Por qué? Primero porque no conocen nada, no conoce uno qué es lo que está pasando y es el Espíritu Santo hablando por medio de cada una de las personas que se paran a hablar. Y segundo, uno ve la iglesia tan bonita, bien uniformado, bien, pero es el trabajo y la semilla de otro que plantó y que ha dado el seguimiento de ese trabajo de evangelización. Muchos dicen, ¿para qué vamos a evangelizar si las personas que vamos a evangelizar? Me dijo una persona, mire, nosotros salimos a evangelizar y ¿cuántas personas han llegado de las que evangelizamos? Fíjese que en la experiencia que nosotros tenemos ya casi 30 años, cuando uno siembra una semilla, el Señor no se queda con nada. El Señor le devuelve esos frutos al 100%, como lo dice su palabra. Tal vez no viene aquella persona a la que usted ganó, pero el Señor manda almas, manda personas a la iglesia. Y ese es el principio del crecimiento de una iglesia. Usted no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo todos segaremos, dice el Señor. Todos segaremos. Y seguimos en el 28 de la misma parábola, de esas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él nos enseña cómo nosotros tenemos que ser una semilla plantada y en crecimiento. Nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero la hierba, luego la espina, después el grano lleno en la espiga. Nos está dando todo el proceso que lleva una cosecha. A mí me gusta no puedo decir la agricultura porque no he tenido la oportunidad de estar, pero quizás me hubiese gustado. Te hubieras casado con un agricultor, me dice el pastor. Me gusta el jardín y yo trato de sembrar mis plantas y tengo ahí mis tomates, mis papas. Y yo le digo, amor, vení y tené contacto con la naturaleza, hablarle a mis plantas, orarle a mis plantas. Y un día le comprobé a él y llegó a orarle a mis plantares de papas porque nunca me daban. Y yo los sacaba y los volvía a poner. Es que muchos los sacan, me dice. Pero mire, un día de esto salió y cuando yo estaba regando mis plantas, iba viendo la canasta de papas, la canasta de tomates. Me dice, ¿cuándo compramos estos tomates? Me dice, son los tomates que plantamos, le digo. Tú no los veías porque él me decía, eso por gusto la tierra, solo compras tierra y nunca da fruto porque como no se ve y hasta el día que salió él ya salió a ver los frutos y ya está saboreando los frutos, pero no es un proceso, no podemos un día plantar la semilla y ese mismo día cosechar. Cuando miramos que la cosecha ya está lista y que la siega ha llegado, la veremos cuando plantemos nuestra semilla. Algunas veces solo vemos la semilla de otro. La semilla de otro y a veces no podemos probar los frutos porque hay gente que no comparte los frutos, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos esperar ese proceso de plantación. Pero todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Su proceso, su temporada. Hasta para comer las frutas de estación tiene su tiempo, porque no se puede comer todo el tiempo diferentes frutas de estación, porque no es su tiempo. Siempre debemos recordar que entre la siembra y la cosecha hay algo muy importante. Lo hemos repetido muchas veces. ¿Qué es? El
proceso. Y el proceso algunas veces es difícil, algunas veces es de solo gozo, algunas veces duele. ¿Por qué? Porque el Señor nos va quitando lo malo y nos va purificando. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Resistid al diablo, dice el Señor. No dice ve y pelea, y dice resistamos al diablo. ¿Cómo? Con fe y con paciencia. Porque con fe y paciencia, ¿qué heredamos? Las promesas, los frutos, y vamos a obtener esos frutos. Todos queremos el crecimiento espiritual al instante, el crecimiento material. De manera integral, todos tenemos y estamos obligados a hacer integralmente 10, 100, porque el Señor exige perfección, y asimismo nosotros tenemos que enseñarle a los que tenemos hijos, a nuestros hijos o a las personas que tenemos en tutela, a que sean personas integrales, en verdad, en justicia, que puedan dirigirse en justicia y en verdad como nos manda el Señor. Dios requiere cambios, y esos cambios quiere decir que tenemos que salir de nuestra zona de confort, que es lo más difícil. Cada uno ya tiene su zona de confort, pero dice, no hay cambios sin pérdidas. Como les dije, si yo tomo esta Biblia, que es bien pesada, con esta mano, voy a echar a perder el micrófono y después me van a pasar ahí la factura del micrófono. No hay cambio sin pérdida, no hay esfuerzo constante, no hay cambio sin esfuerzo constante. Tenemos que tener valentía, tenemos que tener fidelidad, tenemos que tener compromiso y tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Cada uno sabe cómo lleva su vida, cada uno sabe cómo va a manejar sus prioridades. Si no, no daremos buenos frutos. Como les decía, Eclesiastés 3:2 nos dice, nos habla de nuestro ahora, que es tiempo para plantar. Hoy es el tiempo, ¿para qué? Para evangelizar. Dios quiere que nosotros sumemos al reino de Dios. Dios quiere que en todo tiempo, como nos dice, predica en tiempo y fuera de tiempo. Predicar no es solo estar con la palabra, predicar es llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Dios no quiere que entremos a ese proceso de cambios, que llevemos ese nuevo estilo de vida, porque la palabra de Dios, el ser cristiano es un nuevo estilo de vida, porque tenemos que dejar las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Como les dije, duele soltar, duele dejar cosas que a nosotros nos gustan o quizás han sido por toda la vida un deleite. Duele perder. Duele crecer también. No sé, los que tienen niños se van a dar cuenta cuando ya están entrando a la adolescencia. Los niños adolecen de todo dolor. Y a mí me pasó con los muchachos que con los primeros los llevamos al doctor porque unos grandes dolores, no querían ir al colegio y se levantaban, iban con dolor. Estos niños están enfermos y nosotros íbamos a la misión, nos decía el pediatra, tráiganlo porque nosotros creíamos que se habían contagiado de algo, porque allá daba mucha varicela, habían niños con poliomielitis. Entonces yo estaba hiper preocupada porque yo dije, mi hija había estado en contacto con un niño que estaba con poliomielitis, y le hablo al doctor del área donde nosotros estábamos en la misión y me dice, es que ese niño no camina porque tiene poliomielitis. Y lo llevo y me dice, al pediatra acá, no, me dice, es el proceso de crecimiento. Los niños adolecen de dolor de todo. ¿Cuándo es? Cuando están creciendo. Por eso en nuestra vida el crecer espiritualmente nos va a doler, no va a ser fácil porque vamos a dejar muchas cosas en nuestra vida, como dijimos, de nuestra antigua manera de vivir. Y para terminar, el testimonio del niño de poliomielitis, hace 2 semanas fue que nos enviaron una foto con sus 3 hermanas y su hermana que está acá y su bebé,
para la gloria del Señor, para Dios no hay imposible. Para Dios no hay ningún imposible. Tal vez recordarás tú aquel niño que andaba, no digo el nombre porque no puedo no deshonrar, pero quizás ameritaría que yo dijera, ese niño llegaba arrastrado y pasaba arrastrándose por todo el templo y se llegaba a su casa arrastrado, andaba llagado de sus manos, de sus piernas, porque el niño tenía poliomielitis, pero su mamá se entregó al Señor. Tanto que ella no sabía ni leer y aprendió a leer. Su crecimiento espiritual fue integral. Tanto que no dejó de orar, de ayunar por su hijo. Y para la gloria del Señor, ese niño es un profesional. Y si usted lo ve, no podría creer que es un niño robusto, fortalecido en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Señor. Y el Señor hizo la obra. Para Dios no hay imposibles. Por eso la invitación es para que usted se plante, crezca espiritualmente. Como les dije, tal vez muchos decimos, perdemos. Y nos duele. Y no, dice, yo no veo en realidad cuál es el crecimiento de mi semilla. Pero Dios quiere que nosotros demos muchísimos frutos o pocos, porque simplemente algunas veces nosotros tenemos la semilla, pero esa semilla solo andamos la Biblia, no la atesoramos en nuestro corazón. La semilla es para que usted la siembre, para que usted la plante, para que crezca y lleve muchos frutos. ¿Y qué pasa con la semilla que usted anda llevando? Revísese la bolsa, revísese el brazo. ¿Dónde tiene su semilla? Es mi pregunta el día de hoy. ¿Dónde tiene su semilla? Algunas veces dice la palabra de Dios que se pierde en el barbecho. Dice que el barbecho del pobre se perdió. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Nosotros tenemos una hermosa iglesia, nosotros tenemos una hermosa tierra, tenemos un lugar donde nosotros podemos servir y hacerlo crecer y multiplicar las almas para Cristo. Y se pierde, ¿por qué? Por falta de sabiduría. Usted tiene que saber dónde lo ha plantado el Señor, dónde lo ha llamado el Señor. No es posible que sigamos dando vueltas como lo dio el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto, ¿cuánto tiempo vagó? 40 años dando vueltas en el desierto y estaba a unas pocas millas, pero el pueblo dio vueltas y vueltas. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que aunque dio vueltas y vueltas, el Señor nos manda a que nosotros nos fortalezcamos en su poder. Porque cuando en esas temporadas de dolor, nuestra fe crece, así como el pueblo de Israel en la cautividad y por falta de sabiduría, que no quiso atender los estatutos de Dios, dio vueltas y vueltas hasta que se perdió esa generación. Asimismo, la palabra de Dios y el pueblo se multiplicó. ¿Cuándo? Cuando estaba en cautividad. El pueblo, cuando fue más oprimido el pueblo de Israel por el faraón, el pueblo se multiplicó, el pueblo creció. Por eso usted no le tenga miedo a esas pruebas, usted no le tenga miedo a ese proceso que está pasando. De la misma manera en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia del Nuevo Testamento creció, fue cuando fue perseguida. Ahí fue donde se expandió y dio el boom. Y eso no lo dice solo la Biblia, lo cuenta la historia también. Fue cuando creció más, cuando fue perseguida. En estos tiempos, en este estado que nosotros estamos siendo perseguidos con la palabra de Dios. En las escuelas no es permitido la Biblia. Se prohíbe, pero sí se permite que existan club. ¿Y sabe de cuáles son los nuevos clubes que ya se permiten acá en California?
los satánicos, ahí donde sus hijos van a querer ir, porque hoy que dicen los muchachos, yo quiero experimentar y conocer todas las religiones, y el conocer todas las religiones quiere decir, yo quiero ir al club de satanismo, porque ahí les empiezan a explicar todas las religiones. Por eso nosotros tenemos que crear y enseñarlo a nuestros hijos la verdad y la justicia. ¿Y dónde está la verdad y la justicia? En la palabra de Dios. Pareciera que es mentira, pero es la realidad. Puede buscarlo usted. Ahí está. No les sabría decir hace cuándo se aprobó, pero ya está. Ya están compartiendo, ya están esos clubes a partir de esta nueva, de este año escolar que estamos en, año escolar electivo. Ya está. ¿A dónde quiere que sus hijos vayan? La Biblia no se la van a permitir. Tampoco que hablen de Dios, pero sus hijos tienen que ir preparados, conociendo el billete, dice el pastor, verdadero, para cuando le enseñe el falso, lo rechacen. Simplemente no, porque ellos conocen la verdad y la justicia, que eso es lo que nos pide allá en Efesios, la verdad y la justicia de Dios. Tenemos que fortalecerlos en el Señor con su poder y fortaleza. Todas las temporadas de dolor nos fortalecen. Ya dijimos, el pueblo de Israel, cuando estuvo en cautividad, se multiplicó. La iglesia, cuando fue perseguida, se multiplicó. Es tiempo de recolectar esa cosecha, de plantarnos, de morir a nuestra carne, de morir a nuestra vana manera de vivir y llevar muchos frutos. Y eso lo vamos a dar si estamos plantados. ¿Y en qué tenemos que estar plantados? Plantados en Cristo Jesús, que Él es el que murió, como nos decía la alabanza, quien murió en la cruz por nosotros. En esta parábola, Dios nos está pidiendo que llevemos semilla, que llevemos esa palabra de bendición, esa palabra de buenas nuevas a toda criatura. Y luego en el siguiente, siguiendo la misma parábola, el Señor nos está enseñando el proceso, cómo nosotros tenemos que cuidarnos y sobrellevar el proceso que dice el Señor que no nos ha dado cruz que nosotros no podamos sobrellevar. Y no olvidar que la siembra no es instantánea, no es que hoy sembramos y mañana cosechamos. Día a día vamos llevando ese proceso en el cual el Señor nos va perfeccionando. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los que salimos a trabajar de madrugada vemos que salimos a oscuras, pero de repente el día se va poniendo bien bonito. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto, hasta que llega el mediodía y ese sol está en su máximo esplendor. Así es el Hijo de Dios, que va a estar en su máximo esplendor. La llamada es a que cada uno de nosotros nos plantemos nuestra vida, nuestra finanza, nuestros hijos y cada una de nuestra familia, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y que Cristo y que la iglesia sea una prioridad de nuestra vida. Si para nosotros la iglesia es algo en segundo plano, si para nosotros la iglesia no es nuestra prioridad, para nuestro círculo cercano, para nuestros amigos a los cuales les damos testimonio y principalmente para nuestros hijos, la iglesia va a ser irrelevante, y no solo irrelevante, innecesaria. Y la palabra de Dios, como nosotros solo la decimos y no la vivimos, innecesaria en sus vidas. Entonces el llamado es para que usted pueda ver cuál es el crecimiento que usted está dando a cada uno. Fíjese que en Joel, y solo se lo voy a mencionar ahí, nos habla cómo diferentes animales, uno se come al otro, así como está el mundo está voraz. Dice, algunos dicen, no, tienes que tener cuidado porque siempre hay alguien que te viene comiendo y si estás mal parado te echa zancadilla y te bota. Y así nos dice en Joel, léalo en su casa, cómo los animales devoraban uno a los otros, cómo podían hacer destruyendo esa semilla. Destruyen tu cosecha, destruyen tus frutos. Y el Señor dice que separado de mí, nada podéis hacer. Y el llamado es que el Señor nos pide a plantar tu vida,
a plantar tu semilla. ¿Dónde? En la casa del Señor. A que esa semilla esté atesorada en nuestro corazón. A esa casa del Señor que Él te ha llamado. A cuidar nuestra semilla y a cuidar el proceso que está llevando nuestra semilla y a cuidar cada una de las semillas que están plantadas en nuestro jardín, en nuestros hijos. A cuidar cada uno con paciencia esa semilla, porque cuesta cuando no vemos las raíces, cuando no vemos los brotes, pero el Señor dice que cuando nosotros estamos dormidos, Él no duerme. Dios está, dice aquella hermosa alabanza, Dios está obrando. No importa que tú duermas, como nos dice acá en la parábola, que dice que el hombre echa la semilla, duerme y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero es el bendito Espíritu de Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Dar frutos al 100 por 1 es a lo que el Señor nos ha llamado, a crecer integralmente, a recolectar esa gran cosecha en Cristo Jesús, porque la cosecha ya está lista, porque la siega ha llegado. Ha llegado el momento, como dice allá en Eclesiastés, de plantar y de evangelizar, de plantar esa semilla en otros, de evangelizar, ganar almas, porque el que gana almas, dijimos, y dice la palabra de Dios, es sabio. Ganar aquellas almas para aquel que nos salvó, para aquel que nos cambió, para aquel que nos está transformando y está cambiando nuestra vida, para aquel que nos ha dado salvación, para aquel en que un día dice que todos segaremos. Y busquemos la última cita bíblica, Gálatas 6:29. Si me lo pueden poner, muchachos, en la pantalla, Gálatas 6:19, que es la gran promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor no se queda con nada, cada uno de nuestros esfuerzos son recompensados. Gálatas 6:7. 6:7. Y nos dice así. A su tiempo todos segaremos, dice. Y Gálatas 6:7 nos dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y esta es la parte que el Señor nos da, su promesa y la recompensa. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Y vosotros vamos a hacer con ellos mismos, estoy leyendo Efesios. Perdón, está en Gálatas 7. Pero siempre el Señor nos habla de la recompensa, que a cada uno nos va a dar, no sea que nosotros seamos siervos, esclavos. ¿Siervos de qué? Algunas veces no somos siervos del Señor, somos del pecado, esclavos del pecado. Pero en esta última promesa nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y la hermosa promesa es, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, nos dice el Señor. El Señor nos llama a cada uno a que nosotros sembremos. Y allá en 1 Corintios también nos dice que Él nos llama en un mismo cuerpo, en un mismo equipo, con un mismo propósito, para que seamos recompensados. Pero nos dice que la recompensa va a ser para cada uno. ¿Cómo? Por su arduo trabajo. ¿Y a dónde? ¿Qué trabajo? Mi trabajo en mi casa, mi trabajo secular. Por su arduo trabajo
en la viña del Señor. Puede buscarlo en su casa. Esa es 1 Corintios 3:8. A cada uno el Señor le va a recompensar según su trabajo en la viña del Señor. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada alma que ganamos, cada vez que salimos a evangelizar, aprobios que llevamos de las personas que nosotros queremos que su vida sea plantada y cambie para bien, el Señor nos la va a recompensar a cada uno de los que servimos en la viña del Señor. Y ese es el llamado y esa es la recompensa, a que cada uno no se canse, porque a su tiempo todos segaremos, nos dice el Señor. ¿Cómo? Si no desmayamos, no nos cansemos, pues, nos dice en el 9, siempre en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Todos vamos a segar, pero nos da una condicionante: si no desmayamos. Gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros. Papito Dios, Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú, Padre bendito, has plantado una semilla en nosotros, Señor, porque tú le estás haciendo crecer, porque tú nos vas a permitir dar buenos frutos, y con tu poder de tu Espíritu Santo vamos a fortalecernos, y tú nos vas a ayudar a que no desmayemos, Señor, a que no desmayemos, Papito Dios, para que podamos en ese día grandioso entregar frutos al 100%. Padre Santo, te damos gracias por cada uno de los presentes, Señor, por cada uno del que llegue este mensaje de salvación, Padre bendito, que has puesto, Señor, por cada semilla que has puesto en cada jardín, Señor, que permitas que ángeles acampen alrededor y que cada uno se levante en fortaleza, en valentía, para poner un cerco y que no permita que otras personas lleguen a sembrar esa mala semilla, porque el trigo y la cizaña cuando comienzan son iguales, Señor, pero tú vas a ser el que van a apartar el trigo de la cizaña, Padre Santo. No permitas que otros siembren en nuestro jardín, Padre Santo. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros seres amados, Padre Santo. Permite que podamos crecer nosotros y que podamos multiplicar esa semilla al 100%, Padre bendito. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y si hay alguna persona que no tenga a Jesús en su corazón, yo lo invito a que esta noche tome su semilla y la plante en su corazón. Va a salir una pantalla allí en las redes sociales para que usted pueda hacer esa oración, y si usted no lo ha hecho acá, póngase de pie. Queremos orar por usted y con usted. Saque esa semilla, búsquese esa semilla de la bolsa, sáquela y plántela para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.